Video vamos a ejecutar nuestro software llamado PCIN. Aquellos que no tengan el software no importa, lo pueden hacer manualmente, pero pueden ir entendiendo una de las instrucciones y procedemos a seguir con él. Si ustedes observan, yo aquí tengo las operaciones ya abiertas en el software, el cual me permite escoger varias de ellas. Si observan aquí, no sé si alcanzan a ver bien, para la suma es el símbolo más, resta el símbolo menos, multiplicación asterisco, división el slash, potencia, paréntesis angular superior. Para el resto de módulos escribo la palabra mod. Para los operadores lógicos utilizo el condicional y, el condicional o, el condicional de negación. Para las relaciones el igual, el distinto. También para distinto se utiliza este símbolo. Para el menor, menor que, mayor, mayor que, ¿verdad? Entonces, también tengo lo que es los valores absolutos, los truncados, los redondeados, los raíz cuadrada. Podemos hacer el seno, el coseno, la tangente, el secante, etcétera, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo todas las operaciones que yo deseo hacer. Sin embargo, yo acá en PCIN voy a aumentarle el tamaño para que ustedes vean. Lo primero que debo hacer es agregarle un título. En este caso voy a colocarle calculadora, ¿verdad? Ahí lo tengo. Lo primero que debo de hacer es escribir por pantalla diciéndole al usuario que digite el primer número. ¿Cierto? Es decir, le digo al usuario, oye, digita el primer número. Y lo debo de guardar en una variable, la cual la voy a llamar número 1. Listo. Es decir, cuando el usuario yo le diga, escríbeme el primer número, él me lo va a guardar en una variable llamada número 1. Luego le digo al usuario, después que escriba el primer número, yo le digo, digite el segundo número, ¿verdad? Digite el segundo número y lo va a guardar en una variable, el cual la voy a colocar número 2. Entonces de esta manera podemos observar que yo le pido al usuario que me agregue dos números y los va a guardar en diferentes variables. Ya nosotros conocemos las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar el menú que les había dicho, que les había comentado allí en esas actividades, en el cual nosotros vamos a decirle, bueno, ya después de que escriba dos números, vamos a guardarlo y vamos a decirle al usuario que escoja. Vamos a ponerle escoger una operación. ¿Verdad? ¿Qué operación va a escoger? Bueno, entonces allí nosotros vamos a decirle a él, le vamos a mostrar un menú en el cual nosotros vamos a hacerlo también por escribir, donde le vamos a decir a él que si él coloca el número 1, vamos a colocarlo así, si él coloca el número 1, va a ser la suma. ¿Cierto? Si él coloca el número 1, va a ser la suma. Si él escoge el número 2, va a ser la resta. Si él escoge el número 3, va a ser la multiplicación. Si escoge el número 4, va a ser la división. ¿Cierto? Es decir, si él escribe un 1, va a sumar. Si escribe un 2, va a restar. Si escribe un 3, va a multiplicar. Si escribe un 4, va a dividir. Esta es una opción.
Esa es una opción. La otra opción es que él escoja el símbolo en el cual él va a realizar. Por ejemplo, si necesita una suma, que escriba el símbolo más, si necesita una resta, que escriba el símbolo menos, etc. Pero no es tan recomendable porque a veces el usuario no reconoce cuál es el símbolo que se va a utilizar para cada operación. Entonces les recomiendo que lo escriban de esa manera. Listo. Entonces, si no importa qué escoja él allí, no importa cuál de esos. Ojo, aquí hay 4, mínimo deben ser 10, mínimo 10, ahí hay 4. Entonces, lo que él escriba o lo que él escoja ahí lo vamos a guardar en una variable que la vamos a llamar operación. Operación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo 3. La número 1 que se está guardando porque yo le estoy pidiendo por pantalla que escriba un número y lo va a guardar aquí. Luego le pido que escriba un segundo número y que lo guarde en esta otra variable. Luego le muestro un menú donde le digo escoge una operación. Y él me va a decir, ah bueno, para la suma, 1, para la resta, 2, para la multiplicación, 3, para la división, 4, ¿verdad? Voy a escribir aquí, voy a dejar un espacio vacío porque va a ser un salto de línea. Un salto de línea que voy a colocar allí. Y se va a guardar en la variable operación. Entonces observemos, voy a colocar un poco más pequeño para que lo observen. Ahí está, miren cómo vamos con la calculadora. Va sencilla, ¿verdad? Listo. Si quieren la podemos ejecutar y observen cómo se ve aquí en pantalla. Dice, digite el primer número, ¿cierto? Que fue lo que escribimos. Yo le escribo un 2. Digite el segundo número, yo le escribo un 3. Y luego me muestra el menú, escoge una operación, suma, resta, multiplicación, división. Yo puedo escoger el 1 y él va a hacer la operación, o puedo escoger el 2, el 3 y él va a hacer su operación. Aquí no puedo seguir ejecutando, pues obviamente el código ya finaliza allí porque no he escrito más nada. Entonces vamos a realizar lo que es el switch key. Para ello les recomiendo que vean la guía, cómo lo utilizamos nosotros. Entonces vamos para eso. Entonces le digo, según lo que él me escriba en operación, es decir, según lo que él escoja aquí, debe de hacer lo siguiente. ¿Cierto? Miren lo que aquí está. Según operación, hacer y se finaliza el según. Siempre hay que finalizar el ciclo. Entonces, si llega a escoger un 1, ojo, miren cómo lo voy a hacer. Si llega a escoger un 1, él va a realizar una suma. ¿Cuál es la suma? Va a realizar número 1 más número 2. ¿Cierto? Esa es la suma que él va a realizar. Pero esto debe ser guardado en una variable, la cual la voy a llamar suma. Y le asigno esa operación. ¿Se acuerdan cómo asignábamos nosotros? ¿Cierto? Entonces, él va a mostrar esa suma. Si el switch no es 1, sino que es 2, entonces ya sería la resta. Y le coloco el símbolo de la resta. Si el switch no es ni 1 ni es 2, sino que es 3, es decir, él escoge una multiplicación, lo voy a guardar en una variable llamada multiplicación y le cambio el símbolo por el for. Si no es ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación, debe ser la cuarta operación que está en el menú, que es división. Y le cambio el símbolo por las blas, ¿verdad? Allí lo tengo, ¿cierto? En este caso, me está mostrando, si escoge un 1, va a mostrar la suma. Si escoge un 2, va a mostrar la resta. Si escoge un 3, va a mostrar la multiplicación. Si escoge un 4, va a mostrar la división. ¿Por qué? Porque yo le estoy asignando a esa variable su respectiva operación, ¿verdad? Le estoy asignando su respectiva operación. Entonces, si ejecutamos el código, obsérvenlo acá.
Ahí está, se los pongo en grande. Vamos a coger el primer número, un 5, el segundo número, un 2. Listo, yo quiero la multiplicación de esos dos números. Entonces, si escogemos la operación 3, bueno, aquí no me está mostrando nada porque debo demostrar la variable suma. Debo demostrar la variable suma, que es esta que está aquí. Aquí rápidamente les voy a mostrar el switch key. Ya lo tengo por aquí en descarga. El ejemplo que les había mostrado. Aquí está. Entonces, miren, aquí en el switch key, si observan, debo de colocarle en la operación respectiva. Es decir, yo debo, si le coloqué la asignación, debo de leerla. Es decir, debo de colocar aquí que me escriba, escribir la variable suma. Es decir, yo aquí le hago la asignación, pero obviamente no me va a mostrar. Debería de mostrármela porque la palabra escribir en PCInt me permite mostrar, ¿verdad? Y leer me permite recepcionar o capturar. Entonces yo aquí le estoy mostrando la variable suma, ¿verdad? Vamos a probarlo aquí. Ojalá salgan varios errores para que ustedes detecten. Vamos a coger los mismos, no debería salir error. Vamos a coger suma, que es 1, y observen que ahí me sale un 7. ¿Sí lo ven? Aquí sale un 7. Porque yo escogí de la opción del menú, escogí suma, que es 1, esta opción 1, que es suma, y me va a sumar esos dos números. Entonces, vamos a terminar el código. Listo, entonces miren. Si él escoge un 1, va a sumar, asigno la operación suma y se le asigno la variable suma, y luego la muestro con la opción escribir, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer para la resta. Entonces yo digo aquí, muéstrame. En caso de que haya escogido la resta, muéstrame la variable resta. ¿De dónde viene esa variable resta? Pues de esta operación, miren, que yo se la estoy asignando a la variable resta. Pero si quiero la multiplicación, entonces vas a escribir multiplicación, o sea, es decir, voy a mostrar la variable multiplicación, que es esta que está aquí, la cual estoy asignando una multiplicación de los dos números que vienen por pantalla de por acá arriba. Y si escoge división, entonces muéstrame la variable división, ¿cierto? Fácil ese switch. No tiene pérdida. Según la operación, es decir, según lo que él escoja de este menú, miren lo que yo lo estoy capturando aquí, él va a hacer estas opciones. Si es 1, va a sumarme esos dos números y los va a guardar en una variable llamada que suma. Y luego muestro esa variable suma con la palabra escribir. Si él escoge la opción 2, va a restarme esos dos números y los va a guardar o se los va a asignar a una variable llamada resta y las va a mostrar. Lo mismo para la multiplicación y lo mismo para la división, ¿verdad? Entonces vamos a probar nuestro código. Ahora sí, aquí ejecutamos. Dice, digita el primer número, yo quiero ahora el número 10. Digita el segundo número, no, yo quiero el 2. ¿Qué quieres hacer? A veces el menú escoge una operación. ¿Qué quieres hacer con esos dos números? Yo quiero la división. Si yo quiero la división, escojo la opción 4. Miren aquí abajo, la opción 4, que es la división. Si yo le doy Enter, debería aparecer un 5. Efectivamente, apareció un 5 y el código ha finalizado, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros hacemos una calculadora científica muy sencilla utilizando un switch key. En este caso, ¿verdad? Profe, ¿cómo haríamos esa validación, profe? ¿Cierto? ¿Cómo haríamos esa validación? Bueno, para hacer las validaciones siempre se hacen con el condicional if. Con el condicional if. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer de que me acepte números en vez de letras? Bueno, yo simplemente aquí, en esta opción, le voy a colocar lo siguiente. Yo digo, si,
Vamos a llamarlo aquí. Vamos a cambiarla aquí. Habría que cambiar el código. Vamos a llamarlo de esta manera. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a colocar las validaciones aquí debajo. Vamos a colocar las validaciones aquí debajo. Y yo digo, si número 1, ¿cierto? Si número 1 es mayor o igual a 0 y número 1, bueno, podemos dejarlo hasta mayor o igual a 0 para que sean infinitos. Si ese número es mayor o igual a 0, entonces me debería de aceptar ese número. ¿Cierto? Bueno, pero aquí es con el sí y acá es el sí no. Ahí están, que se acuerdan como habíamos dicho, el sí, el fin sí y el sí no. ¿Qué ocurre cuando hay uno de esos? Entonces, si el número es mayor a 0, ahí está fin sí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría aquí? ¿Qué pasa si el número es mayor a 0? Si el número es mayor a 0, entonces puede hacerme la operación. Es decir, yo lo puedo incluir aquí. Este código lo puedo incluir acá en las operaciones. Y puedo irlo validando. Si el número es mayor a 0, entonces que me realice las operaciones que están aquí. Vamos a hacerlo entonces, listo, para no confundirlo. Entonces borro aquí y coloco que si número 1 es mayor o igual a 0 y número 2, ojo, hay que validar los dos números. Número 2 es mayor o igual a 0. Entonces va a realizar cualquiera de estas operaciones que están aquí. Cualquiera de estas operaciones que está aquí las puede realizar. Aquí voy a colocar el fin sí. Ahí está el fin sí, que es este de aquí. ¿Sí lo ven? Es decir, si el número que el usuario ingresa es mayor o igual a 0 y el número 2 es mayor o igual a 0, entonces va a realizar esta operación. Si no, me va a mandar un mensaje que el número que ingresó no... Vamos a cambiar la palabra número por dato. Que el dato que ingresó no es un número. ¿Verdad? Miren cómo hice esa validación allí. Una validación completa, pero debería ser individual. Es decir, deberían validar que el primer número sea un número y que el segundo número otro número. Pero bueno, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, si el número 1 es mayor o igual a 0 y el número 2 es mayor o igual a 0, es decir, tienen que ser números mayores o igual a 0. Entonces, puedes realizar alguna de esas operaciones. Si no es mayor o igual a 0, entonces me va a decir que el dato que ingresó no es un número, ¿verdad? O, si se dan cuenta, aquí no estoy tomando valores negativos, que en una calculadora sí se debería permitir. Entonces ya ustedes hacen ese tipo de validación para los negativos. Entonces vamos a ejecutar a ver qué tal nos va en el código. Listo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir aquí un 2, aquí es un número. Vamos a escribir una ñ, es un número, y aquí salió un tipo de error. Ahí salió un tipo de error, no coinciden los tipos con el número 1 y el número 2. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando estoy pidiendo datos? Entonces no me va a permitir escribir otro número. Pero ¿qué pasa si yo le escribo los números negativos? Yo le escribo un 5 y le escribo un menos 2. Vamos a escoger el primero. ¿Sí lo ven? El dato que ingresó no es un número. Bueno, ahí faltó la palabra positivo. No es un número positivo.
O sea, no se puede realizar. Ustedes tienen que hacer la validación para que sí acepten los números positivos, ¿listo? Entonces, de esa manera se hacen el tipo de validaciones y ahí estamos utilizando los switch. Entonces, con este video podemos completar todas las actividades que tenemos propuestas en ese taller.